Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Con esta muy triste noticia saludamos al doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez, quien nos va a ayudar a entender qué pudo haber pasado al niño Damir Ortiz. Doctor Miguel Ángel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el informativo USA. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, Claudia, Jason, muchas gracias. Aquí estamos con Jason, doctor Ruano. Fíjese que lo diagnostican apenas llega a los Estados Unidos con neurofibromatosis tipo 1 al niño. Sin embargo, en la isla le habían hecho tratamiento para leucemia. Acá los médicos de los Estados Unidos dijeron que esto había sido un error garrafal. ¿Qué pudo haber pasado, doctor Miguel Ángel? Primero, Damir padece de neurofibromatosis tipo 1 desde los 2 años de edad, una enfermedad en la que hay un déficit de determinados mecanismos en el cuerpo que impiden la proliferación tumoral. Esta es una enfermedad en que proliferan tumores muy fácilmente en el cuerpo que son de tipo benigno y que pueden degenerar a malignos de acuerdo a las circunstancias con que se trate la enfermedad. Lo ideal es usar un medicamento que se llama Koselugo, al cual no tuvo acceso Damir en Cuba, o muy poco acceso, solamente lo pudo tomar por 2 meses, y esto llevó a que aparecieran las lesiones malignas en su cuerpo. Inicialmente en Cuba se hicieron traslados en varios hospitales. Esto ocurrió a la par de que se diagnosticaba de manera express, sin los marcadores específicos para el linfoma de Burkitt, se etiquetara esta enfermedad en el niño, o sea, leucemia linfoide aguda a tipo linfoma de Burkitt. Se conoció al llegar a Estados Unidos que Damir era negativo para los marcadores de linfoma de Burkitt, por tanto es un diagnóstico falso. Se hicieron tratamientos inadecuados en Cuba de tipo intratecal, o sea, el interior de la médula, donde se pusieron quimio, y además lo peor de todo esto fue que Damir contrajo varias bacterias en Cuba del tipo nosocomiales o intrahospitalarias, como son la Klebsiella pneumoniae, como es el enterococo e incluso una pseudomonas. Hubo una política anormal de antibióticos en Cuba, de selección de antibióticos, y esta política de selección de antibióticos no correcta llevó a que estas bacterias fueran resistentes a muchos de los medicamentos que se aplicaron acá en los Estados Unidos, y eso provocó en definitiva una sepsis generalizada, una septicemia, y dio al traste con la vida de Damir. Entonces uno puede deducir, si es correcto, doctor Miguel Ángel Ruano, que el hecho de haber sido mal diagnosticado y por ende mal medicado, en el caso de la leucemia, que usted no lo dice obviamente en el término técnico médico, haber recibido tratamiento para ese tipo de cáncer, afectó más la verdadera enfermedad del niño, que era la neurofibromatosis. O sea, esto lo afectó aún más, le empeoró la enfermedad que ya tenía y que pues no se la vieron en Cuba. No es precisamente que empeoró la neurofibromatosis. Lo que hizo fue un diagnóstico errado, un diagnóstico falso, provocó que no se hiciera el diagnóstico correcto. Damir tiene otro cáncer, un cáncer infiltrativo a nivel de la médula espinal. Esto provoca una aplasia medular y por tanto que no hayan defensas en el organismo. Se mantuvo expensa a estar sin defensas en el organismo, que hizo que múltiples bacterias intrahospitalarias que viven o pululan en los hospitales cubanos lo infectaran, provocando entonces que la pseudomonas, el enterococo y la Klebsiella provocaran una sepsis generalizada, un shock séptico y al final la muerte de Damir. No es precisamente que empeoró la neurofibromatosis, sino que no hacer un diagnóstico correcto, no usar un tratamiento correcto, no permitir que el diagnóstico fuera correcto, permitió entonces que no hubiese un abordaje de manera como debía de ser, y esto empeoró su cuadro, y al llegar acá incluso con infecciones sobreañadidas, o sea, al llegar al Nicklaus con infecciones sobreañadidas, eso provocó entonces que en definitiva se perdiera la vida del niño.
Doctor, usted fue uno de los que más trabajó junto a la familia para que este niño fuera tratado en Estados Unidos y por estar abogando justamente por eso fue víctima del asedio del régimen cubano, un asedio que su mamá también denunció estando en Miami y dice que no quiere volver a Cuba porque no sabe qué le pueda pasar. ¿Qué fue lo que tanto le molestó al régimen de Cuba? El asunto fue precisamente que durante más de 90 días, por teleconsulta desde Colombia, donde vivo, me mantuve en la cabecera del niño Damir, haciendo los controles, haciendo, incluso vigilando, porque se hicieran adecuadamente los procedimientos médicos, apelando incluso a que se utilizaran adecuadamente las transfusiones sanguíneas y de plaquetas, exigiéndole al gobierno cubano los procederes incorrectos que estaban realizando o de manera arbitraria, y esto sin duda provocó que surgiera desde la cúpula del poder en Cuba y desde la propia dictadura a través de las personas que se encargan en Cuba de defenderla y los medios de difusión nacional que saben que sirve en Cuba al Estado cubano, al gobierno cubano. Se desarrolló una campaña televisiva en mi contra donde incluso hubo un linchamiento mediático de una manera muy extraña, adjudicándome delitos que no he cometido en Colombia, falsificaciones que tampoco he cometido en Colombia, porque llevo muchos años viviendo en este país, ejerciendo la medicina. No he tenido ningún tipo de problema ni con las instituciones médicas, ni de educación superior, ni de ningún tipo acá. Y sin embargo, se estableció una manera de mediático a nivel de redes sociales y en Televisión Nacional de Cuba. Igualmente corrió la misma suerte la madre del niño, Elianis Ramírez, y esto fue a partir de que pusimos en descubierto las realidades que habían en cuanto al sistema de salud cubano y cómo se atienden los pacientes en Cuba. Tenemos además computados durante todo ese tiempo más de 283 pacientes en Cuba en situaciones similares, y esto parece que le molestó mucho a la dictadura y entonces estableció el linchamiento. Sí, esa es la forma en que reaccionan estos regímenes totalitarios. Cuando se exponen o cuando quedan en evidencia, pues atacan a quienes están diciendo la verdad. Doctor Miguel Ángel, yo quiero preguntarle en lo personal, conozco de ese afecto que el doctor establece o el médico establece con un paciente, sobre todo cuando es niño y lo quieren salvar. Esto tiene que haber generado mucha tristeza. ¿Cómo está usted y cómo está la mamá? ¿Usted ha hablado con ella? ¿Cómo están? Sí, con Eliani me mantengo constantemente, incluso esto no es de ahora, yo sigo el caso desde el año 2023, esto no es de ahora, de los últimos 90 días. Dentro del gremio médico cubano libre, en la institución que presido, hemos hecho un trabajo con más de 280 niños en Cuba y particularmente también me pasé mañana, tarde y noche, más de 90 días imposible. No emocionarse, la pérdida es muy reciente, y me pasé mucho tiempo al lado del niño luchando por su vida, tratando de que conservara su vida para poder salir de Cuba en la ambulancia aérea cuando lo logramos. Esto ha sido muy duro para todos. Teníamos la fe, teníamos la esperanza de que Damir pudiera sobrevivir. Su madre está completamente destrozada. Es posible que la próxima semana se puedan hacer las honras fúnebres en la funeraria Caballero Rivero de Hialeah, donde se hará también todas las honras fúnebres, y los restos de Damir hemos decidido que permanezcan en Estados Unidos. En el caso de las cenizas de Damir, permanezcan en Estados Unidos, y para nosotros ha sido muy duro, ha sido mañana, tarde y noche. Esto fue a nivel mundial, fue un caso muy mediático, pero particularmente los que estuvimos muy cerca de él, y yo como médico que estuve en su cabecera por vía virtual, a través de teleconsulta durante las 24 horas del día, casi sin dormir, casi sin ningún tipo de descanso, para nosotros ha sido muy duro. Es imposible no emocionarse. Me estoy tratando de controlar en la entrevista porque Damir se metió en el corazón de todos nosotros. Es imposible olvidarlo, y Damir, hay un antes y un después de Damir en Cuba, y ha sido un caso que nos ha tocado mucho el corazón a todos. Es una situación claramente dolorosa, si nos afecta a nosotros, no imaginamos a usted, doctor, a la familia, que durante tantos años tuvieron que padecer esta enfermedad del niño y finalmente tras tener una esperanza en los Estados Unidos terminó apagándose. Un abrazo solidario
y por supuesto decirle también a la mamá que desde NTN 24 estamos para ayudarle en este tiempo en cualquier otra cosa que necesite, y si quiere quedarse en los Estados Unidos haremos seguimiento a lo que digan los abogados en su caso. Gracias, doctor, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por hacer un periodismo responsable y visibilizar todos estos casos para que el mundo conozca la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba. Gracias.